Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Sacando Filo, Raquel Awilda González, para llevarles informaciones y comentarles de lo que está pasando en la actualidad. El programa de Carlos Santos, producido por Carlos Santos y una servidora, bueno, que presenta este contenido con todo el gusto para todos ustedes. Vamos a empezar con la entrevista que se dio el presidente Luis Abinader el fin de semana a los periodistas José Monegro y Edith Febles. Bueno, fue la manera que el presidente, entiendo yo, que encontró para hablarle a la población sobre el sinnúmero de protestas que estaban aconteciendo, los cacerolazos y la protesta en la Plaza de la Bandera, en demanda de que se modifique el Código Penal antes de su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto. La vía que el mandatario encontró fue esa. Y bueno, el presidente es un buen comunicador y los periodistas, sobre todo Edith Febles, le sacó la información que el pueblo quería escuchar. Vamos a escuchar el primer corte del presidente de la República, donde él habla precisamente de las modificaciones al Código Penal. El tema del Código Penal ha sido bastante conflictivo. Bueno, tenemos ¿cuántos años que no se aprueba un código penal por lo conflictivo que es? Efectivamente. Sin embargo, bueno, digamos que al momento de la aprobación decían vamos a aprobarlo porque había muchos años pendientes de ese código, se hizo en cierto modo deprisa. Esos días uno recuerda los debates en el Congreso Nacional. Usted promulgó el código. En el momento que usted promulga el código, esos artículos que hoy están siendo, digamos, sometidos a escrutinio y que han disgustado, ¿qué usted pensaba? No, lo que pasa es que recuerde que ese código es de hace 15 años. Ahí había muchos artículos que nadie los criticó. Recuérdate que durante la aprobación de ese código nadie criticó estos temas. O sea, realmente los puntos eran otros puntos que eran los puntos más controversiales. La verdad que sí, las causales también y nos involucramos mucho también en el aumento de los crímenes, el aumento de las penas contra los crímenes, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Es bueno que se sepa también que se aumentaron las penas contra la corrupción de los funcionarios públicos y muchísimos vacíos que había en el Código Penal, que por eso todo el mundo incluso estuvo de acuerdo con el código. Pero también la consultoría jurídica en ese momento dijo cualquier modificación que haya que hacer para perfeccionarlo, como lo que estamos haciendo ahora, se podía hacer. Y repito, y hago mea culpa y quizás también la sociedad debimos hacerlo antes y no esperar a lo último. Pero lo vamos a hacer ahora, repito, antes de que entre en efecto. Es importante hacer quizás una distinción. Usted dice que ciertamente había una especie de diálogo previo en torno a los puntos más complejos. Desde hace como 2 meses empezaron a hacer contactos en lo que tiene que ver con algunos temas de diferentes sectores y también con lo que tiene que ver con los temas de expresión del pensamiento y difusión, las penas, básicamente. Y se llegaron a consensos que se depositaron, como dije, el pasado viernes. Entonces infiero que lo que usted nos está diciendo es que estas propuestas que el Ejecutivo está presentando para hacer ciertas reformas antes de que entre en vigencia el código, sí, ¿iban de todas maneras o fueron las protestas las que lo motivaron? No, es que ya eso se había hecho, nos habíamos reunido con varios sectores y sí, tanto internamente. Incluso la consultoría jurídica nos advirtió a nosotros también de esos temas y nosotros estábamos en proceso, pero también uno trata de buscar el consenso entre todos los sectores. Nos reunimos con varios comunicadores, con varios grupos de comunicadores, nos reunimos también con otros sectores y buscando el consenso pues fue pasando el tiempo, pero ya desde hace 2 semanas con los principales comunicadores del país habíamos hecho contacto para hacer estas modificaciones en las cuales todos estamos de acuerdo. Presidente, en el pasado... O sea, ahí no hubo situaciones, todos estamos de acuerdo. En el pasado habían escenarios de fácil donde se sentaban los sectores distintos y se buscaban consenso. Siempre recordamos la figura de Agripino Núñez Collado, que congregaba a todos los sectores y como que se avanzaba. Tuvimos, gracias a ese diálogo tripartito, tuvimos código laboral, tuvimos código tributario. ¿A usted le ha tocado gobernar en un momento donde
esos escenarios son difíciles de construir. ¿Qué tan difícil ha sido para usted lograr esos consensos y cuáles son los escenarios que usted entiende que deben irse construyendo para poder socialmente tratar temas como estos? Mira, la verdad es que la ausencia de Monseñor se mantiene y hay un vacío, pero está también el Consejo Económico y Social, que hemos llevado muchos temas y hemos discutido. Y también en cualquier momento, yo no tengo ninguna, no me afecta en absoluto ni el orgullo, no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Yo llamé directamente al expresidente Danilo, llamé directamente al expresidente Leonel Fernández cuando el tema haitiano, que nos pusiéramos de acuerdo. Y eso fue un ejemplo en las Naciones Unidas cuando llegó una carta y el expresidente Mejía también. Pero Mejía es más fácil porque es de nuestro partido, pero quiero decir, llamé a todos los expresidentes y esa carta llamando a lo que se está desarrollando en Haití también de un grupo de supresión de pandillas, ha sido un ejemplo de unidad de un país, que dio un ejemplo de unidad. O sea, yo no tengo ese temor también de llamar a las personas si no hay nadie que pueda hacer y que pueda mediar en... Hay a quienes no les gustan cuando se echa para atrás medidas. Bueno, hay cosas que tenemos que escuchar, hemos avanzado y en muchos temas, pero esto es una sociedad que hay que consensuarlo. Consensuarlo no significa tampoco que tú vas a tener, que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Eso a mí no me molesta, al contrario, esa es mi forma de ser. Y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio. Usted como presidente de la República, porque hay Bueno, ahí está, el corte es mucho más largo, pero no podemos colocar el programa entero porque tenemos precisamente otros temas que tratar. Con relación al Código Penal, bueno, hay abogados, juristas destacados que esta semana se han pronunciado fuertemente acerca de la redacción de algunos artículos de este Código Penal. Y de hecho, Miguel Valerio, que fue uno de los juristas que comentó, dijo que si algunos funcionarios se respetaran, pues renunciaban del cargo en el momento de que han puesto en apuros al presidente por la redacción de esta pieza. Sin embargo, hay algunos que han atribuido enteramente a Danilo Medina y al PLD de la redacción de este código. Yo me tomé el atrevimiento, me tomé la molestia de comparar algunos de los 18 artículos que se han anunciado que se van a modificar y precisamente, por ejemplo, el 121 en la legislación que había propuesto el gobierno de Danilo Medina, que fue la ley 550-14, en ese artículo habla de violencia intrafamiliar y en este Código Penal, que es el 7425, el 121 habla del bullying. Y la redacción, la verdad es que la redacción es lo que confunde un poquito. Las legislaciones aquí tienen que ser claras para no dejar a la interpretación. El 141, por ejemplo, donde habla de la prescripción de la violación sexual, ahí hicieron un tollo. O sea, una redacción que no es para nada clara. Y por eso alguna crítica, por ejemplo, de la abogada Laura Costa, que ustedes la pueden buscar, que fue, la verdad es que bien crítica con relación a la redacción de algunos artículos de este código. Yo reitero, como he reiterado en programas anteriores, que estoy con muchas de las cosas que aquí se han planteado en esta legislación, estoy totalmente de acuerdo. Ayer, por ejemplo, vi una entrevista de un miembro de la Iglesia Católica, donde una periodista o una comunicadora, abogada, le estaba increpando de que por qué no se podía hablar de la intimidad de un funcionario.
Entonces, él le estaba explicando si es con el uso de los dineros del Estado que están, por ejemplo, pagándole viajes a una persona, a una querida o a una compañera sentimental, pues ahí sí nosotros podemos cuestionar, pero si es dañar a la persona y hurgar en su intimidad, pues eso no es una tarea válida para un comunicador o para un periodista. Entonces, con esto del código, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, habló hoy que posiblemente antes del 3 de agosto estaría aprobada estas modificaciones. Ayer vi que ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, también propuso algunas modificaciones a algunos de estos artículos. Entonces vamos a ver qué pasa, porque precisamente nosotros sí necesitamos una ley mucho más fuerte para algunos delitos. Y la procuradora Jenny Berenice Reynoso también se pronunció en ese sentido esta semana, pero también endilgarle a otra gestión de la responsabilidad de todas estas protestas que han surgido por algunos artículos que se han introducido en este Código Penal. Yo creo que no es justo. Y precisamente el Partido de la Liberación Dominicana les respondió en el día de ayer al presidente Luis Abinader algunos planteamientos que él hizo durante esta entrevista concedida a los periodistas Febles y Monegro. Entonces vamos primero a escuchar el corte donde el presidente habla de las protestas, que también se refirió a esto, y luego vamos a escuchar lo que dice Temístocles Montaz, quien fue el vocero de parte del PLD, para responderle al presidente Luis Abinader. Tiene 2 mandatos, vaya adelantado en este que es su segundo mandato. Digamos que en el primer mandato y en el segundo mandato quizás no hemos experimentado, no sé si me equivoco, pero uno siente una especie de descontento naciente. Es como una situación especial con ciertas protestas que estamos observando, cacerolazos puntuales, pero que podrían incluso escalar, protestas en redes sociales, reclamos directos al gobierno. ¿Cómo interpreta usted estas últimas situaciones de los últimos días que evidentemente propician, digamos, que un entorno distinto a lo que hemos visto hasta ahora respecto a su gobierno? Bueno, muchas de esas protestas tienen un contenido que tenemos que atenderlo, y este ha sido un gobierno siempre abierto, este es siempre un gobierno que escucha. También ha habido una confluencia de factores, de situaciones que realmente en los últimos días pues han coincidido, y nosotros estamos al tanto y no la tomamos al menos, sino que la atendemos, hacemos contactos directos con las personas, vemos cuáles son las situaciones, y también a todo eso también se ha sumado el impacto de la crisis internacional, porque la verdad que la crisis internacional que nosotros hemos tratado de mitigar, pero ha tenido su efecto también en algunos precios del diario vivir de las personas. Entonces a nosotros nos ocupa y nos preocupa y le damos seguimiento a cualquier situación. También le pedimos a la población que a pesar de eso también hay que ver la parte de un país que sigue progresando, que sigue trabajando gracias a su gente, gracias al trabajo de su gente. Y lo importante es mantener la paz y mantener la concordia, mantener también siempre un gobierno que busque el consenso, aún tenga mayoría en el Congreso, aún tenga no necesariamente que compartir decisiones con las fuerzas políticas de la oposición, pero siempre lo hacemos tanto con las fuerzas políticas como con los sectores de la sociedad civil. Y cualquier situación y cualquier descontento para nosotros es preocupante, siempre le damos y nos ocupamos también. Bueno, ahí está el corte del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa y cuando retornemos, entonces, venimos con la respuesta que da el Partido de la Liberación Dominicana.